Las primeras partes de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El humo negro y espeso llenó el primer patio de la vecindad en pocos minutos, mientras las llamas consumían con violencia las paredes de madera y los techos de la casa 14 y el departamento 72. El profesor Girafales intentó ponerse de pie para apagar el fuego, pero la pérdida de sangre por la herida de la frente le quitó las fuerzas y cayó desmayado sobre el suelo hirviente. Kiko permanecía escondido dentro del barril de madera maciza, llorando en silencio y ahogándose por la falta de aire fresco. Doña Clotilde intentó salir del departamento 71 para escapar hacia la calle, pero las vigas en llamas de la planta alta colapsaron bruscamente sobre ella, aplastándole las piernas y dejándola atrapada en medio del fuego. Sus esfuerzos fueron en vano cuando los pocos habitantes intentaron salvarse de la tragedia. Arriba, en el departamento 23, Jaimito el cartero sintió el calor y el olor a quemado, pero su extrema fatiga física le impidió levantarse de la cama. El techo de piedra del piso superior cedió por el fuego, cayendo sobre el anciano cartero y aplastándolo por completo. En la calle, el señor Barriga observaba con horror desde la acera cómo la vecindad completa quedaba reducida a cenizas y escombros humeantes. La geografía del lugar donde jugaban los niños había quedado totalmente destruida, convertida en un terreno baldío lleno de ruinas, carbón y cuerpos calcinados. Al percatarse de la situación, los sicarios regresaron a la guarida central para informarle al Tripa Seca que la vecindad había sido destruida por completo. El antiguo don Ramón escuchó el reporte sentado en su escritorio, sosteniendo una botella de licor en la mano. Sin embargo, en lugar de sentir satisfacción, este sintió un miedo muy profundo al notar que la destrucción del único lugar que conectaba su pasado con la memoria de la Chilindrina y el Chavo no le producía ningún alivio. El jefe criminal miró a los dos delincuentes que incendiaron el lugar y, sin mediar palabra, sacó su pistola y le disparó a ambos en la cabeza, dejando los cadáveres tirados sobre la alfombra. Mediante iban pasando los días, el Tripa Seca se volvió cada vez más paranoico y peligroso. El hombre pasaba las noches caminando solo por las avenidas oscuras, cargando su revólver y ejecutando a cualquier sospechoso que se cruzara en su camino. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado el hecho de que su propia gente comenzara a temerle más a él que a la policía. Los maleantes de su organización sabían que el Tripa Seca había perdido por completo el juicio y que mataba tanto a enemigos como a aliados por el más mínimo error. La ciudad se encontraba sumida en una ola de terror absoluto bajo el mando de un sujeto que ya no tenía nada que perder. Pasaron las horas y la fama del Tripa Seca llegó a oídos de los grupos criminales más peligrosos de las provincias vecinas. Un nuevo cartel de traficantes intentó ingresar a la ciudad para disputarle el control del tráfico de armas. Los rivales enviaron a un grupo de emboscada para liquidar al Tripa Seca mientras este inspeccionaba un antiguo callejón cerca de las vías del tren. 6 hombres armados con fusiles abrieron fuego contra el vehículo blindado del Tripa Seca, perforando las puertas y rompiendo los cristales. El antiguo vecino de la casa 72 reaccionó con rapidez, saliendo por la puerta trasera y lanzando una ráfaga de disparos que le voló el pecho al primer atacante. Una escena totalmente horrible ocurrió en el callejón cuando el Tripa Seca se abalanzó sobre los sobrevivientes con un machete largo. El hombre le cortó la cabeza a uno de los sicarios de un solo golpe certero y luego le atravesó el abdomen a otro, sacándole las entrañas sobre el piso de tierra. Los 3 criminales restantes intentaron huir hacia la calle principal, pero sus esfuerzos fueron en vano porque el Tripa Seca los persiguió a paso firme y les disparó por la espalda a cada uno, dejándolos tirados en medio de grandes charcos de sangre. Ningún grupo criminal podía competir contra la furia ciega del Tripa Seca. Sin duda alguna, un acto muy loco por parte del jefe delictivo consolidó su leyenda en el AMPA cuando decidió caminar solo hacia la sede del cartel rival para exterminar a sus líderes. El Tripa Seca entró a la mansión del jefe enemigo, disparando a matar contra los guardias del portón, derribando puertas y ejecutando a los guardias en los pasillos. El antiguo padre de la Chilindrina llegó hasta la oficina principal, agarró al líder rival de la garganta y le cortó las extremidades una por una antes de pegarle un tiro en la frente. Con esta masacre, el Tripa Seca quedó como el único y absoluto dueño de todo el crimen en la región. Sin embargo, al verse parado en la cima del poder criminal, rodeado de dinero robado y de los cadáveres de sus enemigos, el Tripa Seca comprendió la terrible realidad de su existencia. No había riqueza ni venganza en el mundo que pudiera devolverle la vida a su hija o al pequeño huérfano del barril.
Su mente estaba completamente vacía y su alma destrozada por la culpa de haberse convertido en el mismo tipo de monstruo que le quitó la vida a los niños. El hombre guardó su arma en el cinturón, salió de la mansión en llamas y caminó descalzo por la carretera oscura, esperando que la muerte o el destino finalmente vinieran a reclamarlo. Todo comenzó una tarde cuando el Tripa Seca caminaba completamente solo por los muelles abandonados de la zona industrial de la ciudad. El jefe criminal vestía un abrigo largo y gastado, con las manos metidas en los bolsillos, mientras contemplaba la niebla densa que cubría el agua. La organización que había construido se desmoronaba poco a poco debido a su desinterés total por seguir mandando sobre los delincuentes. El antiguo vecino de la casa 72 ya no cobraba cuotas, no vendía armas ni ordenaba ejecuciones. Su mente permanecía atrapada en los recuerdos del primer patio, donde la Chilindrina jugaba a las travesuras y el chavo salía del barril de madera maciza esperando una torta de jamón. Al percatarse de la situación, los pocos sobrevivientes de las bandas rivales intentaron aprovechar su apatía para planear un último ataque masivo contra él. Un grupo de 8 matones armados con rifles y machetes lo rodeó en la entrada de un almacén de carga oxidado. Los hombres creyeron que el temido asesino estaba debilitado y acorralado. El líder del grupo dio la orden de disparar para cobrar la recompensa por su cabeza, pero sus esfuerzos fueron en vano cuando el Tripa Seca reaccionó con la velocidad de un demonio. El hombre sacó su revólver y le disparó directamente en los ojos al sujeto, volándole la parte trasera del cráneo antes de que pudiera apretar el gatillo. El Tripa Seca se abalanzó sobre los demás maleantes en medio del callejón oscuro, utilizando su cuchillo de caza para cortar gargantas, atravesar pechos y desmembrar los brazos de quienes intentaban atacarlo. Una escena totalmente horrible se desarrolló sobre el piso de concreto, el cual quedó cubierto de sangre espesa y vísceras humanas en cuestión de un par de minutos. El antiguo Don Ramón recibió 2 disparos en el costado y un machetazo profundo en la espalda, pero el dolor físico ya no significaba nada para él. Los 2 últimos criminales intentaron huir hacia la calle principal, pero el Tripa Seca los remató con tiros certeros por la espalda, dejándolos tirados junto a los contenedores. Sin embargo, en lugar de rematar el día huyendo o buscando un médico para curar sus heridas mortales, el hombre se apoyó contra la pared de metal del almacén y dejó caer su pistola sobre el suelo. La sangre brotaba en abundancia de su vientre y de su espalda, manchando la tierra mientras su respiración se volvía cada vez más lenta y pesada. Este sintió un miedo muy profundo al notar que la muerte al fin venía por él, pero también experimentó un extraño alivio al saber que su sufrimiento terrenal estaba por terminar. El Tripa Seca cerró los ojos un instante, esperando el golpe final en medio del silencio del lugar abandonado. En ese preciso momento, una sombra cayó sobre el piso del almacén y una figura de traje rojo con amarillo atravesó la niebla pesada de los muelles. Se trataba del Chapulín Colorado, aquel héroe torpe pero valiente que enfrentaba al mal y a quien la Chilindrina y el chavo admiraban profundamente cuando estaban vivos. El héroe llevaba su chipote chillón en la mano y la mirada cansada, tras haber estado rastreando la ola de matanzas que azotaba a la ciudad entera. El Chapulín Colorado caminó despacio hacia el sujeto sangrante, reconociendo de inmediato bajo las cicatrices y la barba al hombre que alguna vez habitó la vecindad. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado la mirada que cruzaron ambos hombres en medio de las ruinas industriales. El Chapulín Colorado contempló la escena de mutilaciones y cuerpos destrozados alrededor del Tripa Seca, comprendiendo que el sujeto frente a él se había transformado en un monstruo despiadado e irrecuperable. El héroe no intentó torpemente hacer chistes ni mostró ninguna actitud infantil. En su lugar, sostuvo el chipote chillón con firmeza y miró al criminal con una mezcla de lástima y severa tristeza. El Chapulín Colorado sabía que la Chilindrina y el chavo solían hablar de Don Ramón con cariño, pero el hombre que estaba tirado ahí ya solo era un cascarón lleno de odio y muerte. Mediante iban pasando los días en que el pueblo hablaba del Chapulín, este siempre había ofrecido una oportunidad de redención a los malvados, pero al ver los ojos muertos del Tripa Seca, comprendió que no había nada que salvar. El Tripa Seca sonrió de forma amarga con la boca llena de sangre, recordando cómo los niños se alegraban cada vez que veían al héroe en la televisión. El antiguo Don Ramón levantó la mirada hacia él, tosió fuertemente y le dijo entre murmullos que llegaba demasiado tarde para salvar a alguien en esa ciudad. El Chapulín Colorado no respondió nada, limitándose a dar un paso al frente para cumplir con su deber y detener definitivamente la amenaza del crimen organizado. Sin duda alguna, un acto muy loco de destino unió a las 2 figuras en ese rincón olvidado de los muelles.
Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando el Tripa Seca intentó levantar la mano para tocar la insignia del corazón en el pecho del héroe, recordando por un último segundo las risas de su hija en el primer patio de la vecindad. Sin embargo, las fuerzas se le agotaron por completo y la mano del criminal cayó pesadamente sobre la tierra ensangrentada. El Tripa Seca dejó de respirar junto a los cadáveres de sus enemigos, quedando su cuerpo tendido e inmóvil en la oscuridad, mientras el Chapulín Colorado permanecía de pie a su lado en silencio absoluto.